La reciente decisión de un juez en Texas que declaró ilegal el programa DACA de deportaciones diferidas muestra que a los soñadores nos usan como piñatas. Dijeron unos jóvenes que se acercaron a la Casa Blanca recientemente. Y es que el Servicio de Inmigración ha cancelado las citas ya programadas en las que unos solicitantes de DACA debían registrar sus datos biométricos después de que el juez federal Andrew Hanen calificó de ilegal el programa. Nosotros nos encontramos acá con César Grajales. Él forma parte de la Iniciativa Libre, una organización sin fines de lucro que trabaja a lo largo de todo el país, tratando de acercar a la comunidad hispana la mayor cantidad de información posible sobre, sobre temas que son muy sensibles para las familias. En esta ocasión, DACA nos llama la atención de manera especial porque al mismo tiempo ha quedado en la incertidumbre la situación de unas 800,000 personas que ya tenían en marcha sus trámites y aguardaban una respuesta del gobierno. César, bienvenido una vez más al espacio de la conexión y qué gusto poder hablar contigo hoy acerca de qué debemos hacer para poder presionar, qué acciones debe tomar las organizaciones, los medios de comunicación, los líderes comunitarios para presionar suficientemente a quienes tienen en sus manos el destino de tantos jóvenes. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, César, dinos, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que mencionaste en la apertura de tus comentarios algo muy importante, y es que no solamente a los que son beneficiarios de DACA, esta orden ejecutiva, que recordemos no es una ley, es una orden ejecutiva, es algo temporal, y junto con todo el grupo de nuestra comunidad migrante, siempre han sido usados como piñata por ambos partidos, y eso es una pena y es triste. Por un lado tenemos, digamos, un ala que ha sido intransigente en el aspecto de querer ceder ciertos pasos para lograr una ley permanente. En el caso, por ejemplo, de los de DACA, el año pasado, la administración, o el año antepasado, la administración sugirió, la que había antes de Biden, sugirió incluso darle la ciudadanía y un camino a la ciudadanía a casi 2 millones, no solamente a los 800,000 que calificaron y que ahorita se benefician de DACA, sino casi a 2 millones. Estaba atado obviamente a un presupuesto de seguridad en la frontera, que obviamente algunos grupos estaban en desacuerdo, otros en acuerdo, pero por esa parte y por esa intransigencia de querer ceder en algún aspecto no se pudo lograr. Ahora vemos como consecuencia de lo que en la Iniciativa Libre hemos venido mencionando desde hace mucho tiempo, y es que DACA como orden ejecutiva siempre va a estar bajo el escrutinio de la Corte Suprema de Justicia, de diferentes cortes, donde puede ser retado a algún cambio. Lo vimos ya recientemente, donde estos jóvenes que estaban ilusionados en aplicar los que no habían podido calificar antes a lo de DACA y tener cierta certidumbre, ya no lo pueden hacer. Y es por eso ahí donde siempre estamos abogando para que se haga una solución permanente, y eso solo puede suceder, no a través de un presidente, sino a través de la legislación, porque lo que debemos de aprender como ciudadanos de este país es que el presidente no legisla, legislan el Congreso y el Senado, y es ahí donde la presión tiene que suceder para que haya estos proyectos, para que haya un proyecto de ley que realmente lo respalden ambos partidos. Y Sin embargo, mencionaba que... ay, disculpa César la interrupción, pero sin embargo nos llama poderosamente la atención que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró, eso fue el jueves de la semana pasada, que los soñadores, como se les conoce a estos jóvenes, merecen un camino hacia la ciudadanía. O sea, ella insiste. ¿Cuánta fuerza tienen estas declaraciones? ¿Son necesarias? ¿Son suficientes? ¿O simplemente es un discurso político que solamente aterriza en los debates legislativos y no en ningún otro recinto?
¿Sabes cuál es el problema con el Partido Demócrata cuando trata de introducir proyectos de ley? Que piden demasiado y en inglés les llaman poison the bill o envenenan los proyectos de ley. Te voy a decir por qué. Porque DACA, 3 de cada 5 norteamericanos apoya que haya un camino a la ciudadanía para los que reciben DACA. En eso estamos de acuerdo todos. Pero DACA es un segmento dentro del tema migratorio. El proyecto de ley reciente que ellos introducieron en la Cámara y en el Senado es un proyecto de ley que también me estaban pidiendo ciudadanía para otro montón de gente, que obviamente esto no hace eco en algunos legisladores que quizá están de acuerdo con DACA, pero no están de acuerdo con darle en este momento de la historia cierta legalidad a otros grupos que requieren cierta legalidad en el país. Yo creo que en ese aspecto es donde cometen el error cuando piden mucho y la falta de flexibilidad para poder decir, oiga, quitemos todo esto de aquí y enfoquémonos en un solo tema, pero no lo hacen porque cada ciclo electoral viajan con la campaña de que van a hacer una reforma y nunca sucede porque nunca hay el interés está cuando dicen, ok, vamos a enfocarnos en un solo grupo, en este caso los de DACA, que es un grupo, nada más te recuerdo, miles de ellos trabajaron en el tema de la pandemia, trabajaron arduamente en diferentes sectores como el tema de la salud, incluso la misma gente que trabaja como delivery, como trabaja en las farmacias. Muchos de ellos son beneficiarios de DACA o son Dreamers. Es gente que es necesaria en nuestro país, pero para llegar a ese proyecto de ley que les dé una estabilidad en los Estados Unidos en la parte legal, una legalización completa, estable, tiene que ser un proyecto de ley que sea enfocado solamente en ese grupo y que no estén incluyendo otros grupos, porque entonces lo que hace es, como lo mencionaba antes, poison the bill, envenena los proyectos de ley y no permite que avancen. Y otra cosa más, cuando meten en esos paquetes y meten todo dentro de una sola cosa, recordemos también que otros segmentos de la población que ha emigrado a Estados Unidos no les interesa la ciudadanía. Lo único que quieren es tener un permiso de trabajo y poder regresar a su país. Pero cuando se vuelven intransigentes estos legisladores es donde imposibilitan el proceso legislativo. Entonces nosotros, tú y yo, tú que formas parte de una organización conformada por líderes comunitarios y yo que formo parte de un medio de comunicación al servicio de las familias, ¿qué debemos hacer para que no se envenenen esos proyectos o para presentarle a nuestras comunidades desesperadas una esperanza? Porque sí te puedo comentar y vale la referencia. La semana pasada estuvimos entrevistando al joven José Yair Castellanos. Él fue el protagonista de la portada de la conexión de esta semana, en la que él dice: tengo miedo de que me devuelvan a México y me separen de mi mamá y de mi hermana con quien he estado desde que llegué a este país. Se quedó con los documentos en la mano y no pudo formar parte del proceso. ¿Qué debemos nosotros entonces hacer? ¿Cómo podemos unir, por ejemplo, voluntades? Usted y yo, César, que estamos en organizaciones en las que pues, somos voces de muchos. Bueno, varias cosas. Primero que todo, yo también tendría miedo. Obviamente, vivir con incertidumbre en este país es horrible, es terrible. A mí me alineo, me compadezco y siento el dolor de toda la gente que es indocumentada y quiere seguir aportándole una manera positiva a los Estados Unidos, que yo considero que es la gran mayoría de la comunidad inmigrante, ¿no? Pero tenemos que ser realistas. En mi experiencia, el proceso político requiere compromisos. Si no hay un compromiso en el proceso político, no hay posibilidades de que pase legislación. Y en ese aspecto tenemos que enfocarnos en un solo tema. En este caso, como lo hemos mencionado, el tema de DACA. Vamos por partes, vamos con calma, vamos con paciencia. Entonces, hable con su legislador. Recordemos que estamos en un año importante, vamos avanzando ya en la segunda mitad de este año y el próximo año, todo el año es de campañas electorales porque todo el Congreso se va a renovar y algunas sillas del Senado, algunas gobernaciones en otros estados.
Y en ese aspecto tenemos toda la capacidad de influir a los legisladores y decirle, oiga, si usted no apoya un proyecto de ley que por lo menos resuelva el tema de DACA, no me interesa que usted me represente. Y usted tiene la capacidad de movilizar su comunidad y su gente alrededor de eso. Pero tampoco usted, yo lo entiendo, su dolor y su necesidad, ¿no? Como inmigrante, Claro. tampoco pide que le incluyan a todo el mundo dentro de un paquete de ley, porque es realista y te lo digo honestamente en mi experiencia, y el legislador que le diga a usted que le va a resolver la vida a usted acá y le va a resolver la vida al del TPS y al que cruzó la frontera de manera indocumental, está mintiendo, porque eso no va a suceder. Así no funciona la política. La política funciona por procesos, por tiempos, por compromisos legislativos, y en este aspecto tenemos que ser realistas. Vamos a ayudar un segmento a la vez, en este caso al grupo de DACA, que ya están acá, que incluso muchos no hablan sino inglés, ni siquiera conocen su idioma español si vienen de Latinoamérica o un país de habla hispana, y, y contribuyen ya de manera increíblemente positiva a los Estados Unidos. Enfoquémonos en eso. Luego vamos a otros grupos sociales que requieren de nuestra ayuda migratoria, pero el tema de DACA es lo más importante. Recordemos que 3 de cada 5 americanos apoya una legalización permanente para los de DACA y un camino a la ciudadanía. Y una de las cosas que hemos insistido, y no sé si tú estás de acuerdo con nosotros, es que la decisión del juez Hanen es evidencia de que DACA no es suficiente. Es decir, que al parecer desde el punto de vista legislativo, y los hechos lo han confirmado, los beneficiarios DACA o estos jóvenes que entraron de manera ilegal a Estados Unidos cuando eran pequeños, necesitan otro tipo de proyecto legislativo, otro tipo de protección. ¿Qué opinión le merece esta afirmación? Bueno, yo soy muy respetuoso de la ley y de las decisiones de los jueces. Los jueces tenemos que respetar la interpretación que hacen de bueno, las decisiones jurídicas que toman. Ahora, si no nos gusta la decisión jurídica que toma un juez, bueno, hay muchos otros caminos, como por ejemplo, cambiar o crear leyes con legisladores. En este aspecto, el tema de edad nunca ha sido una ley. Es más, ni siquiera fue un proceso legislativo. Es una orden ejecutiva que da cierta temporalidad o cierta estabilidad, digamos así, temporal a un grupo, pero eso está unido o atado a que siempre haya un reto por un juez o un nuevo presidente o alguien que simplemente elimine esta orden ejecutiva. Por eso la insistencia de la ley y por eso la insistencia también a que nuestra comunidad exija siempre esfuerzo a través del proceso legislativo, y no tanto que se esperanza en un presidente para que firme una orden ejecutiva, porque es que esas cosas son temporales. Siempre tenemos que buscar es la solución permanente, y eso solo sucede a través del órgano legislativo. Mira, por ejemplo, en Carolina del Norte, actualmente hay alrededor de 22.900 o casi 23.000 DACA recipients o recibidores, beneficiarios de DACA que trabajan y viven en Carolina del Norte, y hay alrededor de unos 35.000 que podrían beneficiarse, de unos 35.000 más en Carolina del Norte que podrían beneficiarse de una ley permanente. Estamos hablando de números enormes, estamos hablando de que esas personas representan a otros grupos, sus familias, estamos hablando de muchísima gente que se beneficiaría de una permanencia para el grupo de DACA. Pero reitero, eso solo sucede a través del proceso legislativo, y no pidamos mucho, pidamos una cosa en concreto. En este caso, una permanencia para todos los beneficiarios de DACA. Bien, así nos los deja saber César Grajales. DACA es de todos, es el momento de DACA, es el momento de unirnos para garantizar que estos muchachos, 35.000 que ya están a punto de entrar en el proceso, si esto se reanuda, y unos cuantos más, son casi 30.000, casi 29.000 muchachos, ¿no? Que están ahora siendo beneficiarios aquí en Carolina del Norte. Son altos números, así que toca de nosotros, de todos nosotros, adueñarnos
adueñarnos, apropiarnos de esta lucha. César, gracias por siempre darnos luces de lo que tenemos que hacer. Gracias por darnos esos mensajes también de esperanza, porque cuando se hacen los compromisos sociales, pues surge la esperanza y surge la meta. Aquí estaremos en la conexión muy pendientes del tema DACA y muchísimas gracias a la Iniciativa Libre por estos datos y este profundo análisis que nos hacen acerca de este tema tan importante. Gracias como siempre por la invitación y estamos siempre en Twitter y Facebook para ayudarles también. Muy bien, gracias.